Trombosis venosa profunda. Y quiero empezar con el tema de la ignorancia. Todos somos ignorantes. Decía Descartes que porque pensamos vivimos. Ahí va ya con... Esto está un poco más fácil, ¿eh? No es igual. Sí. Que porque pensamos vivimos. La verdad es que porque somos ignorantes vivimos. O sea, no es posible saberlo todo, eso no existe, ¿no? Me recuerdo de este genio que se le aparece a un güey y le dice, no, dos deseos, uno de dos. Dice, o te doy todo el conocimiento, todo, no va a existir nada que no sepas, o todo el dinero que quieras. Dice el güey, puta, ¿saberlo todo? Sí, lo voy a saber. Sí, lo vas a saber todo. O sea, ningún secreto va a haber para mí, no, nada. Yo quiero eso. Cuando el cabrón se queda así, inundado de toda la sabiduría universal, dice, hubiera agarrado la lana. Totalmente. Pero ibas a ver cómo hacer lana. Pues sí, quién sabe, igual tanto saber te da hueva. Entonces, no se puede saber todo. La ignorancia es parte de lo que somos, es parte de nuestro ser, y no es un defecto. Cuando le dicen, eres un ignorante, pues no me están diciendo nada que yo no sepa. Que ¿No qué? chiste, no me están diciendo nada que yo no sepa, si me dices, eres un ignorante. El asunto es más o menos saber un poco los caminos para saber qué destino vas a saber, sobre todo en las cosas que estamos haciendo. Otra cosa muy importante es no saberlo todo, sino saber en dónde encontrarlo. Sí, es algo que hemos discutido mucho. No, Raúl. y no se llama Google, sino que Se llama leer literatura Wikipedia. americana. Se llama Medcu. Y bueno, y tratar de que esos puntos de ignorancia que tenemos y que descubrimos, o tratar de saber algo más. Los procesos tromboembólicos en general, cómo se acompañan de la ignorancia. O sea, son subdiagnosticados. Soberbia y ignorancia. Ignorancia. La soberbia Ignorancia y soberbia. La soberbia viene al final. Pero sí, estará de acuerdo aquí el doctor Reyes que es una enfermedad subdiagnosticada, mal manejada, con mucha frecuencia. Es muy frecuente que una persona llegue con una pierna hinchada a un hospital, y ya lo vamos a decir más adelante. Pero mira, tiene un HOMAS negativo, entonces no tiene problema, es un problema esto. Porque si hay una enfermedad en la cual los signos son inespecíficos e insensibles, son en general los procesos tromboembólicos. Raulito, un tocayo de aquí de mi amigo, es el primer caso descrito de trombosis venosa profunda. Él era un zapatero normando, fíjense ustedes, siglo XIII, de esos que entre más se crecen, ¿no? Entonces, este muchacho, inicialmente le dijeron que no tenía nada, después que sí, que tenía ahí alguna cosa extraña, que se iba a morir, y entonces se fue a la tumba de un santo, que no era Santo Tomás, era otro santo, creo que era el rey San Luis, y entonces ahí en la tumba de él le hizo oración y todo, tomó un poco de la tierra de la tumba, se echó de esa tierra en la pierna y se curó tiempo después, por lo que haya sido. Entonces fue el primer caso. Y posteriormente, siglos después, vean ustedes, ya estamos hablando del siglo XVII, siglo XVIII, Weizmann y Morisot, ¿se acuerdan de Morisot, de la maniobra de Morisot, ¿te acuerdas de la maniobra de Morisot? O sea, cuando los niños vienen podálicos y entonces la cabecita entonces, ¿no? Bueno, es no me acuerdo Morisot. que sea Morisot. Entonces, ellos describieron piernas hinchadas posparto. Y entonces viene el contexto aquí de Charles White, genio la lana. en el cual decía que las mujeres que la leche que no se sacaba del pecho se iba a las piernas, y entonces le llamaban a esto pierna de leche. Y fue este mismo Charles White quien
que por primera vez habló de una flegmasia alba dolens, que en este caso era puerperio, en 1810. Y entonces empezaron aquí a salir las primeras actitudes de acoso a las mujeres que al cuerpo tienen que dar de pecho, porque si no, el niño aquí y ella se morían de la pierna de leche, que era una cosa muy grave. Ya después han inventado otras cosas, que los niños son felices, que viven más tiempo, ¿no? Lo cual es cierto. Es falso, como es. Lo cual es cierto. Mírame, a mí me denuncian la mano. A mí no. No podemos seguir discutiendo, a los hechos nos remitimos. Vamos a ir más adelante con el maestro Virchow. ¿Lo dije bien? Maestro Virchow. Porque él es el que describió aquella famosa triada. Gracias, Avi. Que la verdad es que nunca describió esa triada. Pero, a ver, por favor. Pero Richard Wiseman fue un cirujano famosísimo en su tiempo. Este cuate ya había descrito dos de los elementos de la famosa triada de Virchow. ¿Se acuerdan ustedes de la triada de Virchow? Sí. Que dice que estasis, estasis, que hay quien dice éstasis, hipercoagulabilidad trastornos de la coagulación. y lesión arterial. Sí, lo que pasa es que aquí Weisman, fíjate, cuando dice which being transmitted into the veins either by reason of the depending of a part or from other zone, What? from others pressure upon the vessel. Dice, ya está hablando de que hay compresión en el vaso y habla indirectamente de la estasis. Y all by its own grossness, o sea que la sangre puede tener algún disturbio en su espesor, en su fluido. Entonces, Richard Weisman ya habla de dos elementos de la triada de la trombosis. John Hunter, británico también, bueno, el otro no era británico. John Hunter, este cuate fue también muy famoso en su tiempo. Su esposa fue poeta y parte de algunas poesías de la esposa fueron utilizadas por Joseph Haydn para algunas composiciones de él. Entonces, fue importantísimo porque él antes, pero mucho antes, más de 100 años antes de Virchow, él ya había hablado de la posibilidad de la correlación que podía haber entre trombosis venosa y embolismo pulmonar. Y además, él hizo las primeras ligaduras de venas para prevenir el embolismo. Vean ustedes, en siglo XVIII. Y empezó una de las teorías equivocadas que perduraron mucho tiempo, que es la flebitis como causa de la trombosis. Es decir, aquí inicia todo un concepto que duró muchos años, en el cual hay un trastorno inflamatorio que precede a todas las otras enfermedades. Este trastorno inflamatorio tuvo mayor peso, tuvo mayor desarrollo la teoría con Jean Cuvier. Si se acordarán de él, es un anatomista que seguramente en las clases de anatomía vieron ustedes un montón de epónimos de Cuvier. Bueno, pues él decía justamente que la flebitis, y aquí hablan del daño endotelial, que sería el tercer elemento de la triada de Virchow, precede a la trombosis. Esta teoría, vean ustedes, todavía muchos años después, o sea, se prevaleció esta teoría por mucho tiempo, hasta que este señor, que yo les podría decir que era un gran médico, un gran investigador, un gran científico, pero este cuate rebasa todas las cosas. Era un activista social, era una persona que experimentaba, hacía ciencia básica, hacía clínica, García, ¿no? prusiano, Rudolf Ludwig Karl Virchow, ¿no? Este tipo, entre otras cosas, se hizo muy famoso porque fue alumno de grandes gentes. Él desarrolló mucho las teorías del viejo Bichat, de las bolsitas de acá, entre otras cosas. Y fue maestro de un montón de gente de gran nivel.
Tanto que Virchow, cuando no le quisieron publicar algunos trabajos que él realizó, él creó su propia revista científica y ahí publicaba sus trabajos. Esa revista duró mucho, creo que todavía hay alguna secuencia de esa vieja revista de él. Siendo joven lo mandaron a la Salesia, ahí por parte del gobierno de Prusia, para que investigara sobre algunas enfermedades infectocontagiosas que había allí. Y el gobierno pues pensaba que él iba a llegar un poco tipo Kumate, con estas gentes que llegan y hacen cosas en favor del gobierno, pero no lo hizo. Él regresó diciendo que la gran pobreza que existía en esas zonas era lo que generaba estas infecciones y que la única forma de atacar y de erradicar esos problemas eran con democracia y libertad. Esto le generó una discusión muy fuerte con el canciller de hierro, ¿se acuerdan? Otto von Bismarck, que se retaron a duelo y todo. Finalmente no se mataron, pero él estuvo en una revuelta social después de eso, armando barricadas. Entonces, es un tipo, un activista, un sujeto maravilloso. Y él fue, cada que nosotros decimos hay un trombo, o decimos la palabra trombosis, estamos usando términos que él inventó. Él fue el que por primera vez dijo la palabra trombo. Y hizo, en este libro que se llama Trombosis y Embolia, él hizo una serie de descripciones de diferentes tipos de trombo, y él habla ahí haciendo las diferencias entre trombo y coágulo y muchos tipos de trombos, ¿no? Él también describe ya en una forma, de un modo mucho más formal, la relación entre trombosis venosa, que la ven en medio, con el tromboembolismo pulmonar. Nunca habló él de una triada como la conocemos nosotros, sino que cada uno de los elementos de la triada están ahí metidos en sus textos, y fueron años después y prácticamente hasta el siglo XX en donde por los 50 más o menos diferentes tipos de autores pues ya hablan de una tríada de Virchow. Entonces, bueno, John Homans, un tipo formado en Massachusetts, en el Hospital General de Massachusetts, luego en Peter Bryan Brigham, y después estuvo en Yale. Él fue el que lo conocemos por el signo de Homans, el que le hace una dorsiflexión, agarrando la rodilla de la persona y haciendo una dorsiflexión del pie, y esto genera dolor en la pantorrilla. Y dice, tiene un Homans positivo, tiene un Homans negativo. Él mismo hizo ya ligaduras de vena, incluso de la vena cava inferior. Fue el primero para prevenir la tromboembolia pulmonar, y de allí se vinieron muchos años en los cuales estuvieron ligando las cavas para prevenir la tromboembolia pulmonar. Él mismo dice después que su signo no sirve para nada, tiene muy baja sensibilidad y muy baja especificidad. Hay una lectura en la Sociedad de Cirugía Vascular de Estados Unidos cada año en su honor, muy importante en el desarrollo de la cirugía vascular. Y ya venidos a este tiempo, y seguramente Oscar está muy familiarizado con Wells, ¿no? Y los urgenciólogos, con los famosos scores de Wells, que son para ver qué tan probable es que alguien tenga una trombosis venosa o una tromboembolia pulmonar. Cada una tiene su score de Wells, en el cual finalmente él trata de conjugar todos los aspectos, que si es una persona que tuvo una cirugía, si tuvo un cáncer o tiene un cáncer, si ha estado mucho tiempo en cama, si tiene dolor, si tiene edema, y trata de tomar todo esto en cuenta para que uno pueda en línea nada más ir aplicando cada cosa y decir, pues sí parece que es, tiene un riesgo bajo, tiene un riesgo alto, y ya de ahí se pueden desarrollar
los algoritmos de diagnóstico que no los voy a tocar en detalle, a menos que los discutamos más adelante. Bueno, entre otras cosas, él es de Ottawa y ha sido muy importante en el desarrollo de los nuevos anticoagulantes orales. Y como cosa curiosa, él ha sido o fue en su juventud campeón de salto de altura y ha sido representante en los Juegos de la Commonwealth para salto de altura. Nunca ganó medallas. Pero ¿cómo se acaba? Sí, saltaba. Entonces, aquí haciendo un poquito de recuerdo, esto que le va a gustar al doctor Medina, la evolución histórica de la imagen, en el cual Beveridge Hirsch en 1923, fíjense ustedes, la primera flebografía. Más o menos como cuando naciste. Sí, no, Joel sí ya había nacido. Stegen Rushmer, inventaron el primer instrumento del Doppler, y Siegel, sus colaboradores, ya usaron el Doppler para investigación venosa, y simultáneamente trabajos con Evans y Cockett y Sommer y Stratness describieron los fundamentos del Doppler en la trombosis venosa para que más adelante, fíjense, ya en los 70s, que yo estaba saliendo de la primaria, Foltz y Alexander ya describieron la competencia valvular por ultrasonido y también estos investigadores por separado describieron en forma simultánea ya la aplicación del ultrasonido bidimensional más el Doppler, que después le llamaron el estudio ultrasonido duplex, para buscar signos tanto de insuficiencia venosa como de trombosis venosa. Bueno, ya después vinieron las tomografías y todo esto que ya estamos hablando de los 80s, de los 70s para acá. 1974 fueron ya las primeras tomografías de venas, ¿será? 70 y tantos. ¿Qué año? 74, 75 podría ser. Sí, pero ya para hacerlas con la velocidad necesaria para hacer una angio Sí. o una flebo, Sí. ya fue más para acá, Muy en el reciente. 76, tal como está ahí en el duplex, Sí, que fue cuando estuvieron los primeros tomógrafos ya de sleep rotation, que son de helicoidal. sí. Y de ahí viene justamente el otro tema, de la sensibilidad y la especificidad de cada prueba. Porque aunque todas las pruebas tienen sus limitaciones, por ejemplo, esta mujer que vamos a presentar, no creo que el día de su llegada se hubiera podido hacer un ultrasonido satisfactorio, porque no toleraba ni siquiera el roce de nada. Un transductor ahí no lo hubiera hacer la compresión no lo hubiera tolerado. Entonces hay limitaciones en cada uno de los signos, síntomas, pruebas de diagnóstico, etc. Y bueno, en la evolución histórica de la terapéutica vamos a ver parte de la flebotomía, siglo XIX, las sanguijuelas, no es por hacer alusión a nadie, no hay priistas aquí. ¿Vale? Y la compresión, que vean ustedes, es viejísima, de hecho es galénica la compresión, y Henry de Mondeville, él explicaba que la compresión expele los malos humores en piernas y úlceras. Ya después, cuando ya viene una especie de medicina moderna, vean ustedes, se vieron que había que inmovilizar a los pacientes, porque no se consideraba que el trombo pudiera estar adherido a las paredes de la vena, sino que se tenía demasiado miedo de que se soltara y se fuera al pulmón. Entonces, la inmovilización por más de 6 semanas en cama en hospital, por más de 6 semanas, no, terminaban con complicaciones de todo tipo, ¿no? Terminaban con anquilosis, etc. Y entonces, parte de los inmovilizadores, esta era una férula de acero, en la que el paciente quedaba inmóvil, imagínense, semanas así. O después esta, que es una cama recumbente, en los que hacían una especie de Trendelenburg. Pero bueno, parte de esto y dentro de la misma evolución terapéutica, ya vienen los anticoagulantes. El descubrimiento de la iodina en 1884, que es la enzima esta que tienen las sanguijuelas precisamente. J. McLean
era un estudiante de medicina. Él es el descubridor de la insulina. Su maestro, que era Howell, él era el maestro que estaba al tanto de lo que estaba haciendo McLean. McLean descubre en laboratorio esto que él llamó el parfosfatide, 1916. Y lo que hizo el maestro fue cambiarle de nombre y ponerle heparina. Eso trajo una discusión enorme entre los dos, queriendo cada uno ganar el crédito del descubrimiento, que no cabe duda que lo tuvo McLean, el alumno. Posteriormente, Charles y Scott hicieron ya el aislamiento obtuvieron en laboratorio la heparina, que posteriormente se empezó a usar clínicamente. De hecho, la primera indicación de la heparina, y era endovenosa, era para prevenir trombosis después de las cirugías. Link viene a ser una cosa muy interesante respecto a los cumarínicos, porque los cumarínicos lo descubrieron veterinarios a partir de una epidemia que hubo de vacas que empezaron a morir por hemorragias, y entonces se comían un trébol muy tóxico, y entonces ahí buscaron que era la sustancia y encontraron ahí el dicúmaro, que era lo que estaba envenenando a estas reses. Y después el Link y otros empezaron a aislar este medicamento como veneno para ratas, y se usó mucho tiempo como veneno para ratas. No se sabía que se podía consumir hasta que un sujeto, en un intento de suicidio, se tomó una cantidad enorme, como medio kilo de dicumarol, una cosa así, y no se murió. Entonces dijo, puede ser que no se muera. Y entonces ahí empezó a tener... No es rata, tú. Sí, empezó a tener la utilidad como, bueno. Ya después vienen los anticoagulantes modernos, la heparina de bajo peso molecular, a ustedes, y los nuevos anticoagulantes orales. Un poquito de la anatomía. Claro que la trombosis venosa puede ocurrir típicamente en brazos y piernas, miembros superiores e inferiores, pero por mucho es mucho más frecuente la trombosis venosa en las piernas, en donde hay un poquito de diferencias en cuanto a la anatomía. Una vez me estaba diciendo aquí Raúl, dice, lo que erróneamente le llaman la femoral superficial por analogía, porque en las arterias nosotros hablamos de una arteria femoral superficial. La vena es femoral, nada más. Y recoge de la pantorrilla 2 vasos tibiales y una peronea, y hace la vena poplitea, que es la confluencia de estos brazos infrarrotulianos, para después meterse al canal de Hunter, que es, tal vez tú me dirás si es cierto, Monote, que es uno de los pocos del ultrasonido a veces ver en el canal de Hunter la vena. ¿Es cierto eso? Sí, porque es un sitio de dificultad de paso. Y ahí es donde puede bajar la sensibilidad del estudio. Depende, realmente con los nuevos equipos ya eso no sucede. Okay. O sea que como se va a lo profundo, o sea, una vena que viene superficial, más o menos de la parte anterior del muslo, en ese sitio que es el canal de los aductores, de los músculos aductores, sí, se hace más posterior para salir por la parte posterior de la rodilla, y obviamente ese sitio donde los músculos le hacen una marca que puede por algún motivo hacer más difícil la circulación. Decir que ese lugar disminuye la sensibilidad del Doppler, pues por su distancia entre la piel y el vaso. Pero la mayoría de las veces sucede porque alguien quiere seguir viendo lo mismo, y simplemente tienes que, ahora con los equipos que pueden hacer ya no duplex, sino triplex, ¿verdad? Sí. Puedes ver modo B, color y espectral, claro, al mismo tiempo. Así 3 cosas. Entonces tú te ves
donde más o menos imaginas que debe de ir, pones tu color ahí, lo ves, pones tu cursor y lo oyes y lo ves. Entonces ahora pues ya es para cualquiera. Pero ¿sabes qué, Raúl? Hemos visto de todo y tú me lo has dicho, hay veces que sale gente que no sale tan bien, muchas veces un estudio hecho muy al vapor. Lo que quiero decir con esto es que a veces quien hace el ultrasonido dice no es, y esto no necesariamente descarta el problema. Incluso cuando alguien hace una venografía y dice no es, puede ser una venografía mal hecha. Es correcto, sabes, en este sentido lo que mencionas es que se pierde sensibilidad porque la distancia se hace mayor, pero tú ajustas la frecuencia de repetición de pulso, se llama un control que tienen los equipos para hacer más sensible al movimiento lento de los vasos. Entonces, si tú estás con una escala demasiado elevada, pierdes ese vaso, no lo vas a ver, y eso puede ser malinterpretado como que no hay circulación. Así es. Entonces, la mayoría de las veces es un falso positivo de trombosis, porque alguien que no ve cree que no ve porque no hay, y lo que pasa es que está viendo las cosas con una escala que no le permite ver. Entonces siempre es indispensable saber manejar los filtros, porque hay filtros de pared que permiten ver los flujos muy lentos, pero que por lo mismo que permiten ver los flujos lentos, cualquier movimiento mete ruido en la señal, y jugar con esos factores, la señal verdadera y el ruido, en todos los métodos de imágenes es la... Yo trabajé en Los Cabos con un radiólogo que no me podía predecir nada, y yo se lo decía, cuando me dices que no es, y cuando me dices que sí, no es un problema. Igual se ayudaría a quitar el torniquete proximal. También. Bueno, vean ustedes cómo de la femoral va a la ilíaca externa, luego el ilíaco común, ven acá, porque lo vamos a ver más adelante a nuestro paciente. Y aquí les presento algunos casos, no como presunción, también un poquito, pero más bien como para... O sea, con humildad. Con humildad, sí, para que vean ustedes que yo llevo tiempo haciendo extracción La de parte de trombos. la soberbia. Sí. Ya, estamos cambiando. Ya, Dejamos a un lado la ignorancia. Ya salimos de la ignorancia. Pero lo peor viene después. Sí. Entonces, mira, el asunto es que muy poca gente hace tratamiento directo en el trombo en el mundo, no solamente en este país, en el mundo. Es muy poca gente que lo hace, ya sea trombolisis directa o aspiración mecánica, retiro mecánico del trombo. Este es un caso que tuve en Los Cabos, vean ustedes, 2008, y en ese entonces utilicé un aspirador que se llama Aspirex. Aquí está la sonda, una vena totalmente ocluida, ven ustedes. En este caso, yo entraba por la ingle e iba destapando desde ahí. Mala práctica, porque me encontraba yo con las válvulas y a veces llegué a perforar algunas venas. No lo recomiendo. Ahora lo hacemos al revés. Entonces, pero bueno, eran mis primeros casos. ¿Entras por la zafana? Ahorita te muestro cómo entramos, que es muy interesante. Y entonces, este es un caso de una trombosis venosa profunda. ¿Ven ustedes? Este paciente en ese entonces era el que hacía los uniformes de la selección de fútbol de Holanda. Era un holandés. ¿Es? ¿Usted? Hubieras dejado con las marcas. ¿Y sabes qué? ¿Y sabes qué? ¿Robert? No, sí fue penal. Robin. No, el de Robert no fue. Ya hasta él lo reconoció. Esta es Almita, una muchacha jovencita, bueno, 30 años, muy guapa, casada con uno de los hombres más ricos de Los Cabos, y tenía un embarazo de 29 semanas. Vean ustedes, llegó con una trombosis gravísima de la vena ilíaca. Y bueno, aquí estoy. Aquí no usé ningún instrumento, o sea, me metí un catéter de 11 French directamente por la vena femoral,
y con un pigtail fui ¿Qué es un jalando pigtail? trombos, Es con un un catéter en forma que tiene forma de cola de cochino. Con ese fui jalando casi los vacié. Quedó muy bien. Como tirabuzón. Sí. Este es un muchacho que, vean ustedes, tiene una trombosis total de la yugular interna izquierda. Y bueno, la pudimos desde abajo recanalizarla para después dejar un stent. No, perdón. Empiezo a querer a los ortopedistas. Otro ortopedista. Una trucada. Sírvanle, por favor, sírvanle. Caguama en la mano. Perdón por la interrupción, pero ameritaba. Este es otra yugular interna, una trombosis aguda. Esta guía que es una amarilla, la guía de Juli, a poner después un stent y rescatar esa yugular interna. Esta última es la misma de allá arriba. Son dos casos. Ah, son dos casos. Luego, vean este otro caso, una trombosis también de la yugular interna. Nunca logré pasar por abajo y entonces piqué por arriba la yugular como la toma el doctor Rey, por acá por arriba. Y entonces ya por arriba hice la desoclusión, jalé una guía hacia el brazo, la saqué por acá y por ahí pasé el balón para ir abriendo hasta dejar un stent y reconstruir la vena yugular ahí. Nuestro caso clínico, que es muy reciente, es una mujer de 49 años, paciente local, que el 31 de marzo inicia con un dolor intenso, súbito y agravándose. Estos son súbitos que se va haciendo de toda la pierna izquierda. Toda la pierna izquierda. Les digo desde ahorita, cuando uno ve un problema tromboembólico de pierna izquierda, el miembro inferior izquierdo, siempre tiene uno que descartar un síndrome de May-Turner, que es una compresión extrínseca de la vena ilíaca izquierda. Solamente es del lado izquierdo. ¿Quién sabe si lo tuvo esta mujer? O si lo tiene. ¿Qué es lo que hace la compresión? Siempre hay una relación entre la cava queda del lado derecho y la aorta queda del lado izquierdo. Entonces, la vena ilíaca izquierda tiene que cruzar por enfrente del promontorio para tomar la vena cava. La arteria ilíaca derecha tiene que cruzar enfrente del promontorio para bajar a la pierna derecha. Entonces se cruzan ambas y entonces hay ocasiones en que la arteria comprime excesivamente a la vena contra el promontorio y esto genera cambios a largo plazo en el que la vena hace fibrosis y se puede ocluir. Entonces, cuando vean ustedes a alguien que tiene insuficiencia venosa de la pierna izquierda, edemas recurrentes de la pierna izquierda, trombosis venosa izquierda, hay que descartar síndrome de May-Turner. Ella estuvo 3 días internada en el IMSS con dolor intenso. Le dijeron que la iban a mandar a Mérida antier, el 31 de marzo. Y bueno, finalmente pidió su alta voluntaria y se vino para acá, en donde la urgencia y Ulises le dio enoxaparina, diuréticos y opiáceos, mejoró bastante, pasó a la terapia intensiva, ahí mejoró todavía más, y al otro día nos llegó un ultrasonido que le habían hecho a Ana Merimed como subrogado del Seguro Social, en donde había algo que parecía una trombosis venosa. El cuadro era clínicamente una trombosis venosa ya en fase isquémica. O sea, acuérdense ustedes que para que los capilares reciban la sangre arterial, para que la sangre arterial perfunda los tejidos, tienen que estar libres de la sangre venosa. Si hay una congestión venosa severa, esto va a provocar isquemia, algo que se llama cérule alba dolens, ¿no? Que esta mujer ya tenía signos de isquemia cuando llegó. Intenso dolor, la pierna estaba tan dura como esto y no toleraba nada. No sea, era un edema que no hace fobia porque es demasiado atención. Entonces, se confirma en este estudio que mandaron se confirma con mucha dificultad oral, está edematosísima la pierna
Y aquí, este ya es un estudio que hizo el doctor Medina, acá con nosotros, en donde pues, ya se podía hacer un poquito más, ya toleraba un poco más el ultrasonido. La trombectomía venosa percutánea mecánica, que son los casos que yo les mencioné, todavía no tiene evidencia de beneficio. Nosotros estamos un poco en el estado del arte. Y esto es un estudio que viene, que se está ongoing, es un estudio multicéntrico que trata de demostrar si esto que estamos haciendo sirve para algo o si no sirve para algo. Aunque la trombolisis con catéter directa en el trombo sí ha demostrado ser beneficiosa contra la trombolisis sistémica. El problema de la trombolisis es que no es como un infarto cerebral o un infarto del miocardio, que son trombitos de este tamaño que están matando a una persona. Aquí, lisar estas cantidades enormes de trombos generalmente lleva a un estado tóxico, porque hay productos de degradación del trombo, ¿no, Oscar? Que eso puede nosotros salvamos la vida, pero la ponemos en peligro también. Entonces, bueno, lo que preguntaste, Charlie, esta mujer está en decúbito prono, como es un estudio prolongado, hay que ponerla muy cómoda, y entonces es un trabajo multidisciplinario. Aquí Raúl estuvo con nosotros, él hace el ultrasonido para hacer la punción guiada. A ver, fíjense, a mí me llama la atención. Esto no es la nalga, es el chamorro. De este tamaño está El chamorro. la pantorrilla. O sea, es popitlio. Fosa popitlio. Sí. Entonces Raúl está ahí con el ultrasonido, de aquel lado de la mesa, y por acá picamos la vena, guiado por el ultrasonido, se sube la guía, se pasa el introductor, y bueno, pues ya, esto sería, vean ustedes, la primera adquisición con una vena ocluida justo arribita del canal de Hunter. Aquí vean ustedes el menisco de oclusión, todo lo demás es trombo. Va a pasar otra vez. Es una venografía. ¿Vieron ustedes la valvulita ahí? Sí. Acá. Mira. Luego, siguiendo la venografía hacia arriba, pues no hay nada, no hay vena. Todo es trombo. Luego, esto ya es pasar la guía hasta arriba, toda hasta por acá, hasta arriba, y entonces aquí estamos en la cadera, ahí está el catéter. A ver, pasas la vía atravesando los trombos. Sí, por todos los trombos, aquí va a dar la vuelta por acá. Como dijo Raúl, la vena da la vuelta por el canal de Hunter, antes del canal de Hunter, y ya se sube acá. Entonces el catéter está hasta arriba, este es el catéter, y aquí el catéter está viendo pues todo eso lleno de trombo allá arriba. Vean ustedes aquí, ¿Qué edad tenía? vean ustedes 49 años, el catéter conectado al sistema de penumbra que tenemos acá. Somos el único hospital en el país con el sistema de penumbra en sala. ¿Vieron cómo se chupó todo? Vamos a poner otra vez. A ver, pero explícanos cómo funciona eso. El sistema de penumbra es una aspiradora Koblenz. Conectas ahí. El primer caso que hicimos que aquí fue una tromboembolia pulmonar. Le digo a Lupe, a ver, dale. No, o sea, préndele la mierda esa. Y en 2 segundos chupó medio litro de sangre. Se llevó los trombos y medio litro de sangre. ¿Qué pido con esta madre? Sí. Pero vean ustedes, te voy a pasar otra vez porque. ¿Recuerdas que te recomiendo un abogado? Charlie, ve, mira. ¿Qué demanda es? Mira. No lo viste, cabrón. Otra vez. Mira. Se lo chupa todo. Ahora sí ya lo vi. Bueno. ¿Cómo se llama? ¿Aparato de qué? Penumbra. Originalmente se llama penumbra porque originalmente fue diseñado para el infarto cerebral ateroembólico, y entonces es para salvar la zona de penumbra cerebral, por eso se llama penumbra. Sí sabe, ¿no? Sí. La zona de penumbra cerebral. Hay un centro de necrosis. Es interesante eso. Hay un centro de necrosis en el cerebro, y lo que está en riesgo de que si lo manejas bien o lo manejas mal,
va a ser necrosis o se va a salvar, eso se llama penumbra. Y así se llama este aparato. Aquí ya estamos un poco más arriba. La oscuridad. Doctor, Mira, y vemos que allá arriba ya se limpió toda la femoral, pero todavía hay tromos allá ¿Con arriba. puro penumbra? Con solo el penumbra. Miren, Otro chupete. mira, Otra vez. Se acomodaron los coágulos ahí. sí está cañón. doctor, ¿y cómo Oye, quedan, Rafael, y no se tapa esa cosa. cómo quedan las venas? Sí, se tapa. Y luego, Pues Plomería. ándale, anda plomero. ¿Cómo quedan las venas? Los que están en contra de este procedimiento dicen que esta succión puede dañar el endotelio de la vena y las válvulas. Ujú. Ahora, otra pregunta, Rafa. O sea, tú estás aspirando de este lado, ¿no? El riesgo de que un émbolo, un trombo se dispare, te cause alguna tromboembolia más arriba. Pulmonar. Eso es lo que yo me pregunto. El pulmón es un gran filtro. ¿Por eso? Pues mira, estás ahí Porque armado. estás moviendo, estás todo y Sí. ¿qué te quita que se dispare uno para allá arriba? Estás ahí armado. Esto también puede ocurrir con la trombolisis, que un trombo que tienes ahí fijo se vaya para arriba. Sí, todo puede pasar. Claro, ese riesgo existe. Cuando yo hice mis primeros casos ponían filtro de cava. Por ejemplo, esa mujer que les presenté, les ponía un filtro de cava retirable. Ella tiene un filtro de cava. Entonces ponía el filtro de cava y ya me ponía yo a moverle. La verdad es que las descripciones recientes no implican un filtro de cava. Lo que sí ¿Tú no lo usas actualmente? ya no lo uso, cada vez está más, la mayor parte de las demandas en Estados Unidos por filtro de cava es por mal uso. Cada vez hay menos indicaciones para el filtro de cava. Además, cada vez es más raro usar un filtro de cava. Pero sí, es cierto lo que dices. Oye, Rafael, Ya. hace que en el año pasado, en el 2017, una vez que fui a unas compras ahí, que vivía en Chihuahua y íbamos seguido a Estados Unidos al Paso, y una vez que estaba en la televisión decía, usted tiene o ha tenido o de alguna manera sabe que alguien haya tenido un dispositivo llamado filtro de vena cava, llame a este número. Sí. Puede usted tener la oportunidad de ganar mucho dinero. Es un problema. Entonces, Oye, la televisión. te voy a decir, yo mañosa, los filtros Esa es la de cava, mentalidad de la espérate, americana, ¿no? los filtros de cava pueden ser retirables y no retirables. Llame ya. ¿Ok? Los retirables finalmente son permanentes si no los retiras. Si al mes y medio no se retiran, ahí se van a quedar para siempre. ¿Ok? Entonces yo mañosamente, todos los filtros de cava que pongo, sin excepción, son retirables. Y yo pongo ahí, le puse un filtro de cava retirable, porque con el cuate que vaya, si no está de acuerdo, que se lo retire. Hasta ahorita no me ha retirado ninguno. Pero si yo pongo, es retirable, para decir, y si algún día me demandan, decir, pues yo le puse un retirable, y si el otro no se lo retiró, pues no. Estupendo. Sí, entonces, mira, ¿Cuál es el Mira, sueño mira. que se queda? mira. Los blancos son los coágulos. Los blancos, pero mira cómo, ¿eh? Todo lo que está trabajando el aspirador este. Hay una cosa que tiene mucho éxito actualmente, sobre todo en México, que se llama ECOS, que es un catéter que se mete en la vena con ultrasonido, dispara ultrasonido permanentemente y se hace trombolisis. Hay que dejar el catéter un día y al otro día... Pero los trombos, ¿a dónde se van? Se van para arriba, ¿no? No, se lisan, pero es lo que dije, o sea, hay productos de... Aquí el peligro no es la tromboembolia pulmonar, sino la toxicidad que producen los productos de degradación de tantísimo coágulo. ¿Alguna vez yo vi con el doctor Lozoya, José Morales, que me introducía un catéter, pero que en la punta tenía como una especie de receptáculo y atrapa justo lo que dice el doctor García, o sea, la posibilidad de algún trombo que se vaya y queda atrapado en la punta. Y ya él nomás lo pongo. Pero no sé, eso, no, Mira ya, no sé. este es el restablecimiento de toda la vena. No, le volvió el alma al cuerpo, ¿eh? No, bueno, la vena está bien, el problema es que mira, ahí arriba está ocluida. Y este es el otro tema, ¿qué pasó aquí? Y este es el otro tema, es la cantidad de trombo que salió, comparado contra una jeringa de 20 centímetros. Morón. ¿Ok?
Para los tacos. ¿Es de la misma paciente la que estuvo aquí? ¿Es este caso clínico? ¿Dónde estabas? Vean ustedes, entonces estuvimos ahí un poco haciendo un poco de brainstorming con Raúl, con Fabián. ¿Cómo saber la anatomía de la vena cava? ¿Cuál es la relación entre la vena cava y la arteria? Y ya después, vean ustedes, aquí yo tengo un catéter metido en la vena femoral, mientras que Fabián está inyectando en una vena sistémica para hacer el aortograma y que simultáneamente veamos pintada la arteria y la vena para ver la relación. No fue tan bueno, porque la vena está hecha pomada, está ocluida, no llega a la cava. Vean ustedes, de hecho, esta es la cava inferior. La cava inferior está ocluida. O sea, ninguna de las dos ilíacas llega a la cava inferior. ¿Sabes, Rafael? La vena ilíaca derecha no la vas a ver, porque la fase en la que está adquirido ahí es arterial. Pero después la vimos. Sí, después la vimos. Sí. Y ya se veía como debe de ser. No llega a la cava. Mira, ahí la estoy viendo. La vena ilíaca está ahí. Pero ve la fíjate. vena cava allá arriba junto al hígado. Allá junto al hígado viene la vena cava, Sí, ¿ves? sí, como Viene ahí, ¿ves? Ahí están encimadas tanto Yo la arteria tengo- como la vena, es una fase intermedia. Pero fíjate La vena cómo- cava, Ajá. la vena ilíaca derecha, no tiene está bien. problema. Pero mira cómo las dos venas, las dos ilíacas tiran una colateral a las renales del mismo lado. Sí, igual que en el lado contrario, te das Sí. cuenta ahí donde está la obstrucción Sí. y esa irregularidad tan marcada por tanto defecto de llenado que tiene la vena ilíaca Sí. izquierda desde la parte femoral. Ahí esto no se hubiera podido ver así de bien ilustrado si no se inyecta contraste simultáneo en los dos lados. Ujú. ¿Ves? O sea, inyectar contraste en la La vena diferencia entre el distal, volumen de los miembros. inyectar contraste en la vena sistémica y esperar la fase arterial y luego la fase venosa. Pues no son cosas que, como dices tú, que se hagan de manera Todos los días, ¿no? ritual, Sí. sino que se hacen solamente bajo planeación, y eso es una cosa muy padre que hay que reconocerte, que tú dices yo quiero. Entonces cuando tú dices yo quiero, nosotros vemos cómo, Sí. ¿verdad? Ya nos ponemos a pensar cómo le hacemos para que tenga al mismo tiempo las dos cosas. Y si tú ves ahí, Rafael, y una cosa que tú querías demostrar, y eso por eso se hizo esto, aparte de ver la extensión de la enfermedad, porque esto es importante. Sí. Es importante ver de dónde a dónde está esta enfermedad y tener un panorama, ¿no? Pero yo pienso que una cosa que tú querías era demostrar que tuviera o no ese síndrome del Mayton, vómito, ¿no? Ajá. Y bueno, tendrá, yo siempre déjame leer mi diccionario médico para recordarme cuál es ese, y ya por eso sí podría ser. Y yo pienso que está en el diferencial de esta paciente, Sí, está seguramente. tener ese May Turner. Sí. Tanto por esa imagen que ahí se ve, que ojalá no tiene más cortes. No. Sí, bueno, sí hay más. Es cosa de luego analizarlo en detalle. Sí. ¿Se hizo algo después con esa obstrucción a la cava? Hasta ahorita no, porque ahora viene, ¿Qué pasó después? ahora viene el otro tema, que es el tema de la soberbia. Pero ese no se nos da. ¿Eh? Ese no se nos da. Sí, a veces sí. Mira, y lo digo con vergüenza. Pero quiero regresar aquí a Virchow por esto. Ya tenemos el caso de la trombosis venosa profunda. Y entonces nosotros, o del problema tromboembólico en general. Entonces tenemos que decir, ¿qué fue? ¿Fue estasis? ¿O síndrome de May Turner? A ver, May Turner podrían Es especificar. estasis. Eso podría ser estasis. La compresión de la vena, que ya lo había dicho Washman, ¿no? Ahora, la coagulación alterada. Podría ser coagulación alterada o daño endotelial. Sí, es decir, una combinación de ambos, de estos tres. El punto es que aquí el médico tiene que buscar cuál es la causa, porque aquí hay un problema. Si no se encuentra la causa de una trombosis, no va a buscar. Si no encuentras la causa de una trombosis, son pacientes que deben usar anticoagulantes de por vida. Y Si se encuentra la causa, pues se elimina la causa. Pero, por ejemplo,
ha habido muchos problemas en cuanto a las trombosis muy graves. Por ejemplo, probablemente muchos de ustedes recuerden el caso de Miguel Calero, que era el portero del Pachuca. Él tuvo una trombosis en un brazo, ¿no? Y lo atribuyeron a que él tuvo un traumatismo durante un entrenamiento. Lo tuvieron en observación, anticoagulado un tiempo, después decidieron no anticoagularlo porque por su profesión era muy riesgoso. Los goles de cabecita. Exacto. Entonces, pero él tuvo un seguimiento por parte de hematología y se determinó que él tenía una deficiencia de proteína C. Entonces, por eso es que él tenía un estado hipercoagulable. Entonces, el tipo se retira y nadie le reinicia los anticoagulantes. Entonces, tiempo después, él murió por una trombosis cerebral, gravísima, ¿no? Trombosis arterial o venosa. No recuerdo. Pues cualquiera de los dos temas. Pero fue una trombosis cerebral, intentaron hacerle un cateterismo cerebral y todo, no lo pudieron salvar. Entonces, el problema es ese, lo que tú dices, o sea, hay una causa de fondo, Sí. y entonces... Si no se atiende. Exacto, Sí, ¿no? claro. A lo mejor la deficiencia de proteína C no la vas a poder corregir porque es una cuestión genética, pero sí ese dejarlo paciente con tiene que- anticoagulantes. de por vida, ¿no? Sí. Y entonces hay un error, un tipo con todos los recursos del mundo y que sabían cuál era su diagnóstico, y a nadie se le ocurrió decirle, oye, ya no estás jugando, ¿sabes qué? Pues tómate tu anticoagulante, Sí. ¿no? La estasis es la típica trombosis del chicken class en el avión, ¿no? Está sentado mucho tiempo, hay una compresión de la vena, el May Turner, las compresiones extrínsecas, como por aquí, ejemplo ahí, la estasis podría ser un síndrome de opérculo, ¿no? De salida, que los serratos y la costilla hacen una compresión ahí de la vena, o la Opérculo de salida. sí, o la coagulación alterada, como dices tú, deficiencia de proteína C, proteína S, antitomina 3, de activador de plasminógeno, de plasmina, etc. Pero además, o el daño endotelial. ¿Cuántas veces no? Como los casos de las yugulares que les mostré. Las venas son accesos para nosotros, pero nunca sabemos cómo las dejamos. Y entonces, buscando en esta paciente, ¿qué tuvo? ¿No? ¿Qué tuvo esta mujer? Entonces, finalmente, yo llegué a la conclusión de que, ¿sabes qué? Es un May Turner. Pero esta mujer tiene una anemia crónica por metrorragia crónica. Y entonces, ahí viene la soberbia. Yo le pedí a Michelita una interconsulta, pensando en que ella me iba a ayudar a parar la metrorragia. Entonces, no pensaba que ella me pudiera ayudar en otra cosa más que en eso. Y lo que hizo Michelle fue darme el diagnóstico. Eso es soberbia de mi parte. Porque entonces ella me dice, fíjese doctor, que la paciente estaba tomando ácido tranexámico. Yo no lo conocía. ¿Tú lo conocías? Sí. Yo no lo conocía. No, pero sí conozco el ácido epsilon aminocaproico, que lo usábamos en la residencia para las condiciones de hemorragias no controladas después de usar trombolíticos. Son antifibrinolíticos. Entonces, el ácido tranexámico lo usan cirujanos, lo usan ginecólogos, sí, en las terapias intensivas también, para inhibir las hemorragias, particularmente los ginecólogos, las metrorragias difíciles de controlar, usan esta madre. La usan, que son 2 pastillas diarias por 3 días, 4 máximo. Esta mujer... ¿Cuál es el nombre comercial? No sé. Google that. Sí, esta mujer estaba tomando esta cosa, la tomó el año pasado durante 4 meses y tomaba 2 pastillas cada 6 horas. No man. ¿Qué? Tranexal. Tranexal. Entonces, si tenemos nosotros aquí. estamos hablando de la triada de Virchow, bueno, estábamos hablando de un posible síndrome de May Turner, que estamos hablando de estasis, compresión. Pero esto está provocando un fenómeno de hipercoagulabilidad. Resulta que este ácido, yo le tenía mucho respeto al ácido epsilon aminocaproico, y resulta que este es 10 veces más potente como antifibrinolítico. Es un bloqueador directo competitivo del activador del plasminógeno tisular, y a altas dosis es un inhibidor no competitivo de la plasmina. Otra. Bingo. Entonces, las conclusiones.
son. Siempre Que- llama al ginecólogo. Sí, no, definitivamente estos problemas tromboembólicos, como muchas cosas en medicina, la medicina cada vez es menos de una sola persona. Esto de perro, no te metas con mis pacientes, no son mis pacientes. Los pacientes son pacientes de un grupo de trabajo multidisciplinario. Y en el trabajo multidisciplinario puede entrar las personas más inesperadas. Yo no pensaría en que me ayude un ginecólogo en el diagnóstico de una tromboembolia pulmonar o de un problema trombólico. Y el interrogatorio de Michelle pues, fue importante acá. Entonces, sí, lo que deja esto es, entre otras cosas, por favor, hacerles caso a los edemas, hacerles caso a las trombosis venosas, tratar de pensar en trombosis venosa cada vez más, porque es muy frecuente. Nosotros, este es un hospital muy quirúrgico, muy traumatológico y muy ortopédico, y no vemos trombosis venosas. ¿Por qué no las vemos? Posiblemente no las hay, pero posiblemente no las estamos Subdiagnosticado, ¿no? A lo mejor. Sí, sería muy raro, porque hemos tenido pacientes con internamientos prolongados por razones quirúrgicas y es muy raro que no haya trombosis venosas profundas. Pero bueno, espero que les haya gustado. Y Que sí las hay. preguntas. Yo resaltar la importancia de otra vez, una vez más, N veces, aprovechando que están los internos aquí, y quiero aprovechar para hacer un anuncio porque hemos estado revisando las historias clínicas y hemos visto con mucho agrado que la calidad de las historias clínicas han ido subiendo. Hoy les mando un mensajito para ver si nos pudieran acompañar, y hoy tomamos la conclusión de que en vista de que las historias clínicas han mejorado mucho, vamos a ampliar eso. Todos los jueves a las 2 de la tarde vamos a elegir con una semana de anticipación una historia clínica, la cual se va a revisar en cuanto a la forma en la que se está haciendo, y se va a hacer una revisión bibliográfica. El próximo jueves a las 2 de la tarde los esperamos. Usted va a ser sobre un paciente de 2 meses que tiene púrpura trombocitopénica idiopática, y vamos a revisar 3 artículos que van a traer nuestros internos. Y nos hemos dado cuenta lo que siempre hemos comentado, la relevancia de la historia clínica. En este paciente, una buena historia clínica en donde se comentaran los datos, lo que está tomando, la conciliación de los medicamentos, todo, nos hubiera podido haber iluminado desde el principio, seguramente. Digo, el hubiera no existe, ¿no? Pero como el hecho de hacer una historia clínica en forma correcta nos va a traer muchos beneficios. Gracias, Rafa, por la sesión, la verdad estuvo muy bien, gracias a todos. Y quiero dar la bienvenida a la doctora Estefanía, que ella va a estar como médico general con nosotros aquí. Vamos a dar un aplauso de bienvenida, por favor. Ya le programaremos un tema, desde luego, para que nos venga a acompañar. Y desde luego, o sea, la historia clínica es lo más importante. No se les olvide, los jueves a las 2 de la tarde, dentro de una semana, aparte de la sesión clínica, vamos a tener una revisión bibliográfica. Quizá cambiemos el día para que no sean los 2 eventos académicos el mismo día. Y no sé si alguien más tenga algún otro comentario al respecto de la excelente exposición que una vez más Rafa nos engalana. Sí, bueno, o sea, yo creo que sí, lo que mencionas es muy importante, ¿no? Por ejemplo, el aspecto del ácido tranexámico, estar buscando las causas, ¿no? En lo que luego no pensamos, todas esas interacciones farmacológicas, lo que platicábamos la vez pasada, ¿no? Que a veces tenemos ahí la conciliación de los medicamentos y no la revisamos, ¿no? O sea, sí nos sirve porque muy probablemente ella haya sido la causa, esa haya sido la causa, ¿no? Ahora también no deberíamos de quedarnos ahí, ¿no? Probablemente tenga otra cosa aparte de ácido tranexámico, ¿no? O sea, puede ser lo que dice Raúl, un síndrome de May-Turner más un problema de hipercoagulabilidad. claro, ¿no? Se puede ser chumuelo y cacarizo, ¿no? Sí. Entonces, tienes eso y al perro más flaco se le cargan las pulgas, ¿no? Tienes May-Turner y le das ácido tranexámico, ¿no? Sí. Y pasan muchas cosas. Sí, fue un caso No, y además el interesante. May-Turner provoca lesión endotelial porque provoca lesiones. Claro, tú promueves la coagulación. Sí. Gracias. Sobre todo porque pues uno esperaría